ponencia impresionante que nos acaba de hacer Osvaldo, histórica y del momento actual, y que además nos habla de nosotras mismas. Imagínense ese gran encuentro de las mujeres en Yucatán en ¿cuándo fue? 1916. Bueno, aquí estamos todas encontrándonos y siendo protagonistas. ¿Preguntas, compañeras? Sí, Elida. Buenas tardes. Más que todo es una opinión, un comentario. Me pareció muy interesante lo que se está hablando. Por parte de estudio socioeconómico que estoy llevando en la universidad, estuve haciendo un trabajo sobre los aportes que han tenido los gobiernos a la educación. No me recuerdo bien en qué gobierno fue, pero decía que no se les permitía a las mujeres maestras que se casaban seguir trabajando, porque en ese entonces se tenía que atender a su hogar, atender a sus maridos, como ahora se ve en algunos lugares, y ver todo lo que se ha avanzado, porque toda mi familia es de maestros, mi madre es licenciada, imagínense, y aún estando con mi padre ya teniéndonos a nosotros, ella siguió estudiando en la universidad porque quería seguir adelante. El poder que tiene la mujer también sí se lo propone, porque todos tenemos los mismos derechos, no es de uno ser más que el otro, sino estar al mismo lado del hombre. Muchas Genial. gracias, Elida. Y ahí hay un punto clave, Elida. ¿Te recuerdas que, yo no sé si existe todavía, la Escuela de Maestras para el Hogar? Sí. Debilitada, pero sí existe. Fíjense que la visión era, tu mujer, pues te puedes volver maestra, pero para el hogar. No para otra ciencia, no para otro tema, para el hogar. De tal cuenta que tu misión sea ir a formar a las escuelas, a las mujeres, cómo ser buenas en el hogar. Y que tu rol únicamente y exclusivamente es pues, la cocina, la costura, la atención de los hijos y estos temas especializados del hogar, ¿no? Esto es yo entenderé si alguien de ustedes me dice, bueno, yo estudié en la escuela para el hogar o sí, ahí fue algún familiar, pero si lo vemos desde un punto de vista estructural, la escuela de maestros para el hogar responde a esa posición de que te voy a dar educación, pero educación para el hogar. Hermenegilda, voy a buscar el nombre, ahorita se me va a venir el nombre, de la Revolución Mexicana, Hermelinda, de la Revolución Mexicana, no me acuerdo su apellido, argumentaba en el Congreso de Yucatán de 1916 que la educación para las mujeres tenía que ser científica y no más relegada únicamente a los quehaceres del hogar, que tenían que tener la posibilidad de discutir también científicamente. Y esto venía de que algunas mujeres en Europa y en Estados Unidos empezaban a figurar como brillantes científicas. Una mujer muy importante en esto, digamos, es Florence Nightingale, porque Florence Nightingale estudió matemática y estadística, porque su papá era profesor y ella le insistió, el papá no quería, pero ella le insistió, y por amor de padre le terminó enseñando esto, y ella es la primera estadígrafa en construir para el Estado británico un sistema de análisis sobre guerras y sobre cómo abordar estadísticamente el Estado. O sea, hay mujeres pioneras, digamos, en el siglo XIX que empiezan a abrir la puerta que la educación tiene que ser científica, ¿verdad? Gracias, Susan, y luego Luz María. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, mi pregunta o mi opinión es en relación a lo que está pasando en El Salvador. ¿Será que ahí sí que la elección del presidente, bueno, unos dicen que puede convertirse a un dictador, pero él dice que no. Bueno, yo creo que no, porque si tiene el aval ahí sí que de toda la población, no creo que sea un dictador. Y por otro lado es cuando se habla de la refundación del Estado, estamos hablando sobre, por ejemplo, bueno, de hacer otra república o no entra en ese tema. Es lo único, gracias.
Muchas gracias, muy importante. ¿Sabes, Susan, qué pasa un poco en El Salvador? Es que una cosa es ser alguien popular y otra cosa es ser alguien populista. Esta es una cuestión que hay que diferenciar. Enrique Dussel, un profesor mexicano que nos habla de la decolonialidad y la deconstrucción de estos temas, nos dice que una política popular empieza tratando de resolver siempre el problema, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, lo que hace el presidente de El Salvador, construyó casas para personas afectadas por el huracán. Listo, resolvió el problema de ellas. Y dice, ya con esto resolvió el problema de la vivienda en El Salvador. No es cierto. No es cierto. No resolvió el problema de la vivienda en El Salvador. Resolvió el problema de un grupo de personas que tenían en ese momento que ser atendidas por la situación de emergencia que estaban viviendo. No es que haya una política de vivienda pública que esté destinada a que en 3 años resuelva totalmente el problema de la vivienda pública. Esto sería una medida popular, pero lo que él hace y hacer todo este show alrededor se vuelve una medida populista. Entonces, la lectura tiene que ir en esa dirección. Por otro lado, lo que acaba de hacer con el tema de la Corte, digamos, de la Cámara de Constitucional, nos regresa nuestra mente al hiperpresidencialismo. Concentró el poder en el Congreso y ahora concentran el poder en el sistema de justicia. Nos regresa otra vez al hiperpresidencialismo, que en América Latina está muy bien marcado. Pero vamos a ver, la historia nos va a ir develando en qué termina. Por ahora tiene rasgos de aquel hiperpresidencialismo. Su discurso pareciera ser el adecuado en algunos momentos, pero no termina de develarnos hacia dónde se va a conducir. Lo cierto es que, si me adelanto ahorita a decirte, mira, no, sí es totalmente populista, de pronto nos sorprende con algún tipo de política o de cambio en El Salvador que tengamos que seguir. Pero es riesgoso por la tradición de las élites, cómo se han manejado, por la tradición de cómo las élites se han manejado. Lo otro que me habías dicho de... sí, es que tenemos un problema, Susan. El problema que tenemos de fondo es que nosotros creemos que cambiando la Constitución cambiamos el Estado. Y no. Si te das cuenta, la Constitución que está vigente es la de 1985, pero ninguna ley de las principales responde a la Constitución del 85, todas son del año 60. Y las leyes del año 60, ¿qué son? Antisubversivas, anticomunistas, perseguidoras de gente, limitadoras de la posibilidad de pensar. Entonces, hay que cambiar la república, la forma de hacer república. Y la forma de hacer república, al cambiarla, lo que te dice es, no solo es una... De hecho, con la Constitución que tenemos vigente ahorita, podríamos cambiar la república. Podríamos empezar. ¿Cómo? Cambiando las normas de orden público. ¿Cuáles son esas? El Código Civil, el Código Penal, la Ley de Tribunales de Familia. Todas estas normas sesenteras emitidas por golpes de Estado, al reformarlas y ajustarlas a la Constitución, podría ser un inicio del cambio de república. Y que después de pronto tengamos que entrar a hacer ajustes en la Constitución a un montón de temas, incluido la posibilidad de mayor participación de las mujeres, ¿verdad? Y entonces, ciertamente, cambiar el Estado, cambiar la República, no solo implica cambiar la Constitución, implica una refundación de las formas en que la institución también va a abordar la problemática, ¿verdad? Tiene más fondo y lleva más tiempo. Francia lo que nos ha enseñado es que es a golpes. Si nos vamos a ver la historia en Francia, es a golpes, ¿verdad? Gracias, Giselle, se dice tu nombre, ¿verdad? Que me mandaste ahí, Hermila Galindo, cabal, 1886-1954 fue que ella vivió, y justo ella es la que lidera este proceso de los congresos feministas en Yucatán, ¿verdad? Había Luz Marina, creo que estaba, ya no veo su mano levantada, luego Giselle y luego Ingrid. Sí, Luz creo que se fue de la llamada, porque te la busqué en el... Entonces, ¿yo? Sí. Ya. Ya saltas, ya hiciste el micrófono, dale. Ya.
No tengo escapatoria, ya. Un saludo, compañeras, un abrazo desde Alemania, ¿va? Aquí ya es más de medianoche. Bueno, Osvaldo, de verdad que nos has dado una charla impresionante, ¿verdad? Ya hacía falta escuchar un análisis coyuntural de la situación de Guatemala y cómo lo enfocas. De verdad que me siento muy satisfecha digamos, por tu conocimiento y lo que hace, ¿va? Al escucharte y pensar, y creo que nos sirve eso, todo el proceso que han emprendido las compañeras y junto con Sandra, y bueno, escuchándote en la primera parte de la ponencia, como el prohibirnos hablar en público, ¿verdad? Hasta también como decirnos no piensan, no, o son tontas o no expresan, o sea, todo como la dominación, ¿verdad? Y entonces hago el nexo con cómo cómo también se agarra de parte de lo que la iglesia o cómo se usó la Biblia también para hacer eso, ¿verdad? Es prohibido que las mujeres hablen en las asambleas y entonces pudo hacer mella desde la creencia, ¿verdad? Porque ya no nos metieron un Dios que nos liberaba como mujeres, sino un Dios que nos oprimía, ¿verdad? Y que quería que nosotras estuviéramos con la boca cerrada porque así estábamos mejor, ¿verdad? Entonces, interesante para hacer como el nexo, así como nos han dominado y cómo se han servido por eso también como la teología de la liberación al final fue como una amenaza, ¿verdad? Porque quería o se nos daba la posibilidad que a partir de la iglesia podíamos, los pobres y las mujeres, los negros, las negras, las, los indígenas tenían voz y, y mejor ahora aún podría verse desde las comunidades de diversidad sexual también que tienen voz y son parte de estos países que nosotros estamos queriendo construir. Entonces, interesante para hacer un poco el nexo ahí. Siempre he estado como cuestionándome por qué sigo siendo católica, ¿verdad? Y estas cosas me dan elementos para ir viendo que igual hay que ser crítica y reflexionar al respecto. Cuando hablas también no sé si me tardo mucho, pero rapidito para decir que lo que tú mencionaste, Dussel, yo lo había notado también para hablar un poco de la descolonización. En el proceso que hicimos el año pasado, yo hablé un poquito también cuando mis intervenciones, pero está también Bonaventura de Sousa Santos, Sí. que habla de cómo pensar desde el sur también, ¿verdad? Quitarnos eso europeo de la cabeza, eso eurocéntrico que nos hizo tanto daño, nos colonizó tanto el pensamiento. Yo pienso se me olvida ahora el nombre, se me escapó, de la antropóloga que fue a la capital, a la zona 10 a comer al restaurante y que iba con su traje indígena no la dejan entrar, pero sí dejan entrar a los blancos, ¿verdad? Estamos todavía, como tú dices, viviendo en la Primera República y hay cosas que no han cambiado, ¿verdad? Y se refuerzan cada día, el sistema educativo lo ha hecho, ¿verdad? Entonces estaba pensando en eso. Y también el libro de microfísica del poder, ¿verdad? Cómo se han apoderado de nuestros cuerpos y a partir de ahí en todos los aspectos nos hacen que actuemos en la forma que ellos quieran, ¿verdad? Entonces para ver eso, lo que tú hablas del enclave bananero y lo que seguimos siendo hasta hoy. Y creo que también sería una lectura obligatoria para este movimiento, Sandra, para nosotras. Yo me encontré en la universidad acá en Alemania los libros de Marielena Cassaus. Yo creo que eso sería como también un poco la Biblia para nosotros, para nosotras, porque es como ir viendo cómo ha sido construido el Estado en desmedro de los pueblos indígenas, de las mujeres, y a partir de ahí también qué es lo que queremos construir. Y lo otro muy lindo, para resumir, para el último, decir lo que tú decías, Osvaldo, que la historia, o sea, no podemos quedar excluidas ante esto, sino que hay que participar. Gracias. Solo, si me permites un momentito, Sandra, este libro, si alguien aquí en la ciudad lo venden en el Fondo de Cultura Económica, se los pongo aquí en pantalla. Filosofía de la liberación, Enrique Dussel. Es un libro que no es muy caro, es de Enrique Dussel, que digamos que tiene como el punteado básico de lo que podría servir para hablar sobre esta liberación que no sé pronunciar bien tu nombre, Gisel o Gisel, ¿cómo lo pronuncio bien?
Tienes tu micrófono. Estaba en una dictadura también acá, porque cuando nos dan la voz podemos hablar. Giselle, es correcto. Giselle, perdón. Pues este librito me parece que puede ser una buena lectura para las que tengan la opción de buscarlo. Y ahora como es maravilloso el internet también, la virtualidad también hay que aprovecharla. Si ustedes se meten en YouTube, van a encontrar que Enrique Dussel grabó 21 clases sobre decolonialidad latinoamericana. Entonces, cada una tarda como 1 hora. Entonces, también, ahí sí que es todo un curso, 21 clases, es todo un curso de decolonialidad latinoamericana. Me parece interesante poder escucharlo, ¿no? Y Boaventura Sousa Santos, como ya mencionaba, pues también son autores interesantes, ¿no? Me siento comprometido a decirles el nombre de alguna mujer que esté planteando estos temas. Hay una autora argentina, muy desde lo jurídico, que se llama Silvina Ramírez, que está hablando de estos procesos. Aprovecho que tengo aquí mi biblioteca atrás. Miren este libro. Matriz constitucional del Estado intercultural y derecho de los pueblos indígenas. Para poder llegar a hablar de esto, de Silvina, para poder hablar de esto, primero hace un planteamiento de cómo las mujeres entran en el marco de una matriz constitucional preconcebida y que la forma de poder desmontarla es admitiendo nuestra pluralidad. ¿No? Entonces, me parece que Silvina también tiene ahí elementos. Silvina Ramírez, también es interesante que desde el teléfono ahora puedo buscar en YouTube a estas personas y ahí me va a salir alguna ponencia que tengan y escucharla si es que no tengo acceso a la lectura en este momento, ¿verdad? Gracias, Osvaldo. Luisa María y Ingrid, por favor, han pedido la palabra. Muy buenas tardes a cada uno. Gracias por permitirme ser parte. La verdad, retrocediendo un poco a lo que se comentaba acerca de que hace algunos años a la mujer no se le permitía, a la mujer maestra no se le permitía seguir ejerciendo después de casarse. La verdad es que mi mamá estudió para educación para el hogar. Y nosotros, yo recuerdo cuando era pequeña teníamos un restaurante y la mayoría eran meseras. Mi mamá les decía siempre que este sea un escalón para que ustedes puedan optar a un título, aunque sea de enseñanza de media, perdón. Porque en el tiempo de nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, ella decía, para la mujer era muy difícil estudiar. Nosotros vivimos en Jocotán, Chiquimula, y acá fue bastante marcado lo de la colonización y aún hasta la fecha todavía se ve esa diferencia, ¿verdad? Esas marcas que quedaron y se siente aún de parte de las personas del área rural hacia nosotros que somos los que estamos acá ahora, aunque ya sea totalmente diferente, la gente siento que esas heridas aún siguen, me imagino por historias que se contaron entre parientes. Entonces, acá en Jocotán fue bastante cercano todo esto de la guerrilla y el ejército, y mamá me contaba que en ese tiempo las mujeres literalmente acá tenían que esconderse para que no las agarrara de mujer, les voy a decir, cualquier comisionado del ejército que viniera aquí, porque eso era así, de que si te miraba alguien, algún comisionado o alguien del ejército al que le interesabas, automáticamente te convertías en su mujer, quisieras o no quisieras. Entonces, yo decía, increíble, pues la verdad es de que pienso, qué difícil estos tiempos. No porque ahora ya no sea así, quiere decir que nosotros debemos cesar en la lucha de nuestros derechos, sino al contrario, ¿verdad? Para las futuras generaciones. Solamente gracias.
Luisa María, fíjate que en el ejército ahora hay ya en grado de teniente coronel mujeres. Quiere decir que en unos años vamos a tener coronelas y generales. Y hay algo que me dijo a mí un militar alguna vez, porque por mi trabajo me ha tocado que darle cursos a militares. Y me dijo, no imagino el día en que la ministra, o sea, que sea ministra de Defensa y estemos bajo el mando de una mujer. Así me lo dijo. Y me dijo, y ese día se va a alinear algo, me dijo. Va a ser ministra de Defensa porque le va a corresponder por grado. Y casualmente va a haber presidenta de la República. Entonces habría comandanta general, me dice él, y ministra de la Defensa. No sé qué va a pasar adentro de la institución, me dijo. Porque la institución es vertical, patriarcal totalmente. ¿Verdad? Vertical, patriarcal totalmente. Entonces imagínense ese momento, ojalá podamos verlo, para ver cómo se va a comportar la institucionalidad que tiene frente a eso, ¿verdad? Porque creo que nunca en su vida lo habían concebido que fuera a suceder. En otros países ya ha habido ministras de defensa, pero aquí en esta realidad nuestra va a ser difícil. Y ese va a ser un cambio interesante también para hablar de la deconstrucción de ideas institucionales, porque el cambio de república también lleva a cambiar cómo se comportan las instituciones. Hay una señora que fue diputada, Sandra Morán, no sé si la han escuchado, acaba de escribir ella un libro muy interesante como lo que nos narra Sandra ahí. Se los recomiendo porque es enfrentarse a esa institucionalidad, ¿verdad? Es muy interesante cómo la mujer entra a transformar, a buscar esos espacios de institucionalidad ya preconcebidos y quererlos cambiar, ¿no? Entonces, esa es parte también del cambio de república, el cambio de la institucionalidad en su cultura, en la cultura que tiene. Gracias, Osvaldo. Tenemos Ingrid, Danira y Elida. Y no sé cuánto tiempo más vas a estar, pero... Ya en 5 minutos me tengo que salir, pero aprovechemos. Entonces, que hablen compañeras, Ingrid, Danira y Elida, por favor. Cortito para no, que... Gracias. No sé si ya tengo habilitado el micrófono. Ya estás. Bueno, desde la libre determinación de los pueblos ha surgido la propuesta de una Asamblea Nacional Constituyente. Mi pregunta es directa. ¿Cómo se podría plantear este cambio, digámoslo así, comparado con la fundación de una nueva república? ¿Cuál sería la diferencia? Ahorita estaba mencionando sobre la institucionalidad, que es tan importante para esta república, pero si fundamos una, ¿cómo podríamos retomar eso? O sea, ¿cuál sería entonces la posición ahí? ¿Cómo se puede abordar esto? Gracias. Es súper interesante. Yo te diría dos áreas para empezar. La primera es que no nos podemos quedar desde una filosofía en donde se va a hablar de pueblos indígenas desde lo autóctono y no se va a hablar de pueblos indígenas desde la protección, que es un poco como está la Constitución hoy. O sea, la Constitución es interesante porque te dice se reconocen todas las formas de organización social de los pueblos indígenas, pero no deja de ser un poco como yo superior, tú inferior. Pobrecito tú. Sigue siendo decadente, un poco así sigue siendo la posición política. O sea, habría que profundizar primero a decir que el Estado de Guatemala es un Estado intercultural, ¿verdad? Porque a mí me topo mucho con esta crítica en las clases que doy en la U, porque a todo mundo le enseñan el Estado Nacional de Guatemala, y yo les digo el Estado Intercultural de Guatemala, ¿no será mejor? Entonces, tendríamos que ir a, primero, reconocer expresamente en una constitución la interculturalidad. Y de esa interculturalidad, que aunque hoy no esté delimitado de una forma específica, los pueblos han administrado sus propios territorios y tienen derecho a la autodeterminación. Una autodeterminación que por supuesto va a ser manejada en forma armónica, conforme diversidad de principios que habrá que discutir y construir. Lo segundo es que esto conlleva a un recambio del modelo político. El modelo político puede seguir siendo esta república dividida en 3 poderes, pero deberíamos de tener entonces un órgano parlamentario
un mecanismo de un congreso con una representación equilibrada de pueblos. Esa sería una primera acción. Ahí donde muchos se pelean, porque ahí yo te plantearía, ¿has escuchado tú los modelos políticos presidencialistas y parlamentaristas? El modelo político presidencialista es como el que vivimos. Los modelos parlamentaristas son como el que maneja Inglaterra, por ejemplo, donde tienen un rey, pero no manda nada. El que manda es el parlamento. Entonces, aquí podría ser una especie de modelo parlamentarista, en donde tienes una cámara de intercultural, que es la que está tomando las decisiones importantes en política, y es la que designa al primer ministro. Belice ayer nombró como su primer ministra a una indígena maya Mopán, ¿verdad? Belice, por su sistema político. Entonces, el sistema político intercultural parlamentario, con esa obligación de participación de todos los pueblos en el parlamento, te da la oportunidad que en cualquier momento, cualquier miembro de cualquier pueblo llegue a tener la dirección del Ejecutivo. Entonces, ahí sí estamos hablando de otro tipo de relación. Y con el tema de las mujeres, podemos hablar primero de una posición de pasar de lo formal a lo material. Hoy la Constitución es muy formal en reconocer a la mujer, ¿no? Todos los hombres y mujeres, sin importar su estado civil, son iguales, dice el artículo 4. Y suena chilero. Pero cuando te vas a la parte de derechos sociales y culturales, lo que encuentras es la mujer mamá, la mujer de familia, o sea, el familiarismo al que está vinculado la mujer en la Constitución hay que romperlo. ¿Cómo romper ese familiarismo? ¿Cómo volverla actora en otro ámbito? Esa sería, creo yo, la discusión que tendríamos que tener en una constituyente. Cómo la mujer deja de ser simple sujeto familiar y cómo los pueblos dejan de ser simplemente reconocidos, sino que realmente tienen ese papel activo en la toma de decisiones políticas. Y esto es la Segunda República, desde por lo menos algo que me atreví a escribir. La Segunda República de Guatemala es parlamentarista y no presidencialista, porque el parlamentarismo permite esa participación de representantes de todos los pueblos, electos bajo sus propios modelos también. Electos bajo sus propios modelos, cada pueblo. Y esto evitaría un poco, ya me estoy extendiendo, ya esto evitaría un poco lo que pasó hace poco con la minera esta en San Rafael, que dijo, no tengo por qué consultarle al pueblo xinca si el pueblo xinca no existe. ¿Verdad? Que la Corte de Constitucionalidad lo que tuvo que hacer es pedirle fíjense lo que tuvo que hacer la Corte. Le mandó a pedir a San Carlos, a la universidad, y a la Universidad del Valle, que hiciera estudios de antropología para determinar la existencia del pueblo xinca. Primero, no había necesidad de eso, el pueblo xinca existe, pero la Corte en su formalismo lo mandó a hacer, y cuando resuelve, le dice a la empresa, el pueblo xinca sí existe, tiene que consultarle, y aquí tengo la evidencia antropológica de que existe. Es decir, se atreven a invisibilizar a los pueblos y decir que ya no existen, por tal de explotar sus recursos en sus territorios. Esto es terrible, que una corte haya tenido que decir, claro que sí existen, ahí están, ¿verdad? Entonces, un modelo parlamentarista, si tuviéramos esto y hubiera gente del pueblo xinca en el parlamento, te apuesto que hubieran dicho, ven, momento, ¿qué les pasa? ¿Cómo que no existimos? Y aquí estamos los representantes participando activamente en el modelo político, ¿no? Entonces, eso diría yo como dos eventos esenciales para el tema de una refundación de república. Danira. Danira. Déjalo. Ya estoy dando permiso, pero no acepto. Elida. Sí, con parte de lo que mencionaba Lisa, el área chortí sinceramente fue muy afectada en aquellos tiempos. Y si vemos la historia de nuestra área, el idioma chortí es un idioma que se está perdiendo.
y han dado cursos y todo eso, pero no lo expanden, digamos, no lo promocionan. Es rara las personas que se enteran de esto, hay personas que ni siquiera saben que la existencia del idioma chortí. Y como mencionaba antes, se atacó mucho a la mujer, al hombre también. Mi padre me contaba que tenían que ir a esconderse al monte, ¿cómo se llama acá? Para que no los agarraran. Mi madre que se llegaba un soldado y tenían que darle de comer, hacer lo que ellos decían. Y se ve también en algunas comunidades hasta el tiempo de ahora que dicen que la mujer solo está para dar eso. Si voy a alguna comunidad, he ido porque mis padres son de una comunidad, orgullosamente yo digo que soy de una comunidad también, que vivo en el pueblo, que ya me dejó el tren y apenas tengo 20 años, porque no soy mamá todavía. Cuando hay lugares que aún se vive eso, de que se ven las niñas con personas, con hombres ya grandes. ¿Cómo va a ser eso si una niña que tiene el deseo de estudiar, que quiere estudiar? Mi hermana es maestra y se dio el caso, no me recuerdo en qué año, que una niña de sexto primaria salió embarazada porque la mamá la había abandonado y la persona que la adoptó después la dejó abandonar. Y quiera o no, también es un problema porque como ella la directora tenía que ver qué pasaba porque la niña estaba estudiando y que por qué no había pasado nada. No se había enterado nada de esto. Y lo que se ve también con estos programas de Mi Familia Ayuda, no me acuerdo cómo se llama ahora, que se se quería hacer un bien, pero lo que causó es que empezara a dar más población, expandir la población, porque supuestamente entre más hijos más dinero, entre más hijos más dinero. Y si vemos ahora que no en todos los lugares viene esa ayuda, puede venir aquí al área Chortí, aquí al mismo pueblo, y va a encontrar un montón de niños desnutridos. Y no hay ayuda, no llega la ayuda. ¿Dónde está la ayuda? Ahorita con las tormentas que hubo de el perdón, nos quedamos sin puentes. Se llevó las cosechas, se inundó medio pueblo y algunas personas nos tocó que estar trabajando bajo las grandes tormentas. Supuestamente llegaron millones de ayuda porque a inicios del año vino el presidente a inaugurar el puente, a la construcción del puente. ¿Y dónde está la ayuda? Me comenta una hija de mi mamá que aún están esperando la ayuda. ¿Por qué? Porque perdieron todo. ¿Y qué va a hacer esa gente si eso es lo que les daba de comer? Y nos damos cuenta del lugar de la mujer. ¿Por qué? Porque nos dicen que solo servimos para criar, para dar a luz, para tener hijos, o para enseñar a la niña a cocinar, a coser. Y nos damos cuenta que cuánta mujer hay ahora con el interés de salir adelante. Y Elida, las últimas 3 fiscales generales anteriores a la actual, que no la vamos a demeritar a la actual por ser mujer, sino por la gestión únicamente, nos han demostrado cómo las mujeres no tienen compromisos tampoco con la élite. Eso a mí me parece muy interesante y lo digo abiertamente. Yo desconfiaba muchísimo de la fiscal Telma Aldana. ¿Por qué desconfiaba mucho de ella? Desconfiaba mucho de ella porque ella llega a ser magistrada de Corte Suprema de Justicia a partir del mismo sistema de pactos, de manipulación y de servilismo que tiene el gremio de abogados y abogadas. Entonces, cuando la nombraron fiscal, dije yo, si viene ese sistema, en ese sistema se va a mantener. Pero me demostró que no tenía un pacto con el sistema de élite porque también asumió su rol de mujer excluida. Y en ese momento tomó partida por decir, bueno, yo no tengo ningún, ¿por qué tengo que tener un pacto con esta élite que siempre me ha excluido? Entonces, a mí me sorprende como Claudia Paz y Paz y Telma Aldana logran ese liderazgo dentro del Ministerio Público a partir de ese mismo rol, de no tener esos compromisos. Y hoy, aunque la señora que está actualmente, como les digo, no la desacredito por ser mujer, sino que porque lo que me ha demostrado objetivamente sí estar con el pacto que ha tenido al país sometido históricamente, sin embargo, se le debe de reconocer a la señora que, estando en la dirección del Ministerio Público, ha sabido de gestionar a la institución. Y lo que ha pasado en la Corte con la magistrada Gloria Porras,
cuando su gestión se ha dado, pues ve uno otro tipo de liderazgos y otro tipo de manejo de la institucionalidad. A mí me ha llegado a cuestionar, y se los comento aquí, les voy a decir, 136 personas, si mi esposa me escucha lo que les voy a contar, no sé qué pasa, pero yo le digo a veces a mi esposa, te va tan bien a ti en tu profesión, en tu trabajo, que deberíamos mejor dedicarnos a que tú trabajes y yo me quedo solo para la casa. ¿Va? Y ella se ríe, porque aquí en la casa no se cumple ese rol de mamá que tiene que estar viendo por todo y que tiene que levantar a todo, no se cumple, ¿no? Sino que me ha tocado a mí porque ella, por su trabajo, sale tempranísimo, entonces yo me tengo que encargar de esto, lo otro que. Entonces a veces bromeo así con ella, pero ¿saben a qué va el sentido de eso que yo le digo? Yo he notado que las mujeres tienen mucho más liderazgo en las instituciones cuando asumen ese liderazgo porque no tienen compromisos coloniales ni compromisos con élites. Y los hombres, de alguna manera, tenemos un pacto, yo no sé si es invisible o cómo es, como colonial y con élites. Entonces, un liderazgo de mujeres, yo no sé, Giselle nos podrás decir allá en Alemania cómo funcionó con Merkel, pero yo he visto que las mujeres en puestos de poder tienen más capacidades que los hombres para dirigir y gestionar con equidad. Eso es lo que yo he visto. Gracias, Osvaldo. Tendrían la palabra Danira y Mónica. Y con esto vamos concluyendo esta parte que te agradecemos muchísimo. Tal vez una cosa de análisis, Osvaldo, que habría que analizar, es lo que nosotras le llamamos el pacto patriarcal, porque puede ser, como decís, ¿verdad? Puede ser, no se sabe dónde está la fuente, digamos, de ese pacto, pero creo que por ahí también podría analizarse. Bueno, no sé si Danira o Mónica. Para mientras leo lo que Cindy Celedón nos está diciendo desde la costa sur. La costa sur está cooptada por banano, caña, palma, piña y en la palma y en La Palma, y las mujeres tienen que tomar pastillas y energizante para aguantar las tareas que las fincas les dan. Estamos en una costa sur patriarcal y explotadora. Así es. Ese es el otro tema a cambiar en la constituyente, ¿verdad? El modelo de producción agrícola explotador. Danira, Mónica. Y no sé si Ingrid quería volver a tomar la palabra o no bajó su mano. Está Sofía también, Sandra. Sofía, entonces. Por favor, Sofía. Buenas tardes. Un gusto verlas, de verdad, ver la cantidad de mujeres que están conectadas. Sandra, un gusto siempre verte al pie del cañón. Gracias, compañera, de verdad, un orgullo conocerte y verte siempre activa. Creo que mencionó algo, licenciado, en el momento que usted dice que los hombres tal vez tienen lazos patriarcales retrógrados desde atrás, ¿verdad? Entonces, creo que como mujeres nos es doblemente difícil a salir adelante, tanto estudiar, ser madres, trabajar al mismo tiempo. Nos ha tocado ser multiusos y el pensamiento que solo somos para dar vida, el pensamiento que solo somos para la casa, esto ha sido impuesto desde muy atrás, todos lo sabemos. Pero creo que cuando les menciona usted que las mujeres no tomamos compromisos políticos es porque demostramos y queremos demostrar que las mujeres sí podemos hacer las cosas diferentes. Creo que tenemos ese pensamiento en que sí se puede y queremos demostrarles como a los hombres que sí podemos, que sí ellos también lo pueden hacer. Se lleva mucho a veces de que el machismo nos envuelve, pero yo siempre he opinado de que quienes
llevan el machismo a la casa. Creo que ese también es un poquito como nosotras mismas, las que fomentamos el machismo en casa, porque si no le enseñamos a nuestros varones a lavar los trastes, a que son también ellos pueden hacer las actividades, pues también lo estamos fomentando. Y nosotras nos echamos toda la responsabilidad, lo fomentamos, les impulsamos desde pequeños. Creo que los cambios fundamentales del hogar y la lucha siempre será doble para nosotras las mujeres, porque queremos demostrar que sí se puede, que el hombre también puede hacer bien las cosas. Hay hombres que ni respeto, porque así como trabajan, también lavan, planchan, cocinan, son totalmente independientes. Pero también decirles de que muchas gracias por el espacio y quería decirles que si me podrían ampliar la información para poder tomar la clase desde Los Ángeles. Gracias. Gracias. Yo solo, Sandra, quisiera reaccionar porque me tengo que desconectar. Hoy sí ya me dicen en el... Solo decirles que, digamos que como un aspecto, digamos, de conclusión de lo que les decía inicialmente, es que hoy estamos observando cómo el modelo no responde a conservadores ni liberales. El modelo responde a colonialistas. Y este modelo de colonialistas es un pacto también que se ha reproducido en partidos políticos, de tal cuenta que nos ponen siempre frente a la decisión de elegir el mismo modelo con otra persona. Parece ser que vivimos todavía en la dictadura democrática. Parece ser que la dictadura es el modelo de pensamiento colonial instalado bajo un sistema económico explotador a partir de lo agrícola y de los bienes naturales, bajo un sistema excluyente y colonial. Ese es el modelo de dictadura. Y el modelo de apariencia democrática, es el hecho de hacernos creer que sí estamos eligiendo a personas distintas cuando seguimos escogiendo el mismo modelo en personas que simplemente se han pluralizado en algunos partidos, ¿no? De tal cuenta que desde mi punto de vista, uno de los temas que ha impedido que partidos alternos, digamos, que partidos que realmente podrían representar algún tipo de cambio, en el momento de llegar al poder, podrían sucumbir casi rápido, porque el mismo modelo colonialista los arrastraría, los aplastaría con la fuerza de los años que tiene de existir a ciertos esquemas que no va a poder romper tan de pronto, ¿no? Y esto es un tema que tiene que tener uno siempre presente cuando uno tiene, por ejemplo, una posición ideológica. No se puede frustrar en poco tiempo si su posición ideológica llega a tener poder para tratar de hacer algo de cambio, porque lo aplasta y lo arrastra esa tradición de años de un modelo. Entonces, hay ahí una estrategia permanente. Mientras no se llegue ese momento de la constituyente, mientras no se llegue ese momento de hablar de un recambio de la estructura política, mientras no se llegue el momento de poder decir que podemos hacer la Segunda República, hay algo fundamental, y es no dejar de construir las ideas, no dejar de crear las propuestas y permanecer siempre dialogando sobre cómo debería de ser. Porque en el momento que llegue, lo que no podemos permitir es que el modelo colonialista tenga ya más ideas listas que las nuestras. Porque entonces se vuelve a instalar de una forma distinta. Entonces, esto sí exige procesos constituyentes permanentes. Por eso cuando Sandra a mí me habló de esto, dije, esto es fantástico. Porque es permanente. No estamos en el momento de constituir una nueva constitución. No, pero eso no estamos en el sentido político formal, pero en el sentido cultural, social, sí estamos permanentemente. Y eso nos va a llevar a que en su momento formal podamos transmitir y concretar todo este cambio que queremos. Sandra, de nuevo, muchísimas gracias por invitarme. Espero haber contribuido un poquito aquí al diálogo.